Muy buenos días, El Salvador, viernes 7 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Mucha gente de vacaciones. Asueto Nacional, hoy por los Juegos Deportivos Centroamericanos. Oye, Asueto, entiendo que es nacional el Asueto para sector público y privado. Aquí hay fiesta en la colonia Flor Blanca, en sus alrededores. Están tapando las vías. Mañana clausuran los Juegos Deportivos Centroamericanos y creo que ese es el motivo por el cual han declarado asueto. Pero mucha gente pues en sus casas descansando este día viernes. Algunos reclaman, en un país que necesita trabajar, pues le dan asuetos a cada rato. Bueno, así las cosas en nuestro país. Esta mañana de viernes ya me acompaña en el estudio el periodista Lionel Herrera. Vamos a platicar sobre diversos temas de la vida nacional. Vamos a platicar sobre varios casos que tenemos que se están debatiendo en nuestro país. Lionel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Un ¿Cómo gusto estamos, estar Lionel? con usted. Muy bien, contento de estar acá. Un saludo para toda su audiencia que es muy activa. Creo que eso es bueno, que participan activamente en el debate. Así que listo para poder conversar. Gracias, Lionel Herrera, nuestro invitado esta mañana. Quiero hacer una aclaración. Hay problemas de internet desde el día de ayer en nuestro canal. Por lo tanto, en este momento no estamos compartiendo esta entrevista en redes sociales. Más tarde la vamos a compartir cuando solventemos el problema de internet. No se trata de nada pues particular, se trata de una cosa del internet que nosotros tenemos acá en el canal, que desde el día de ayer está dando problemas. Anoche ha caído una torrencial lluvia también en todo el país y también esto afecta las conexiones. Pero vamos a pedir disculpas a todos aquellos que se conectan a través de las diversas plataformas de redes sociales, porque en ellas no vamos a transmitir en este momento en vivo, pero más tarde vamos a colocar todos estos materiales para que ustedes los tengan ahí y puedan disfrutar de la entrevista de esta mañana. Bueno, también quiero saludar a la familia de Dagoberto Gutiérrez. Quiero contarles que Dagoberto está pasando un momento difícil de salud. Ha sido ingresado al hospital del Seguro Social. Ahí lo están atendiendo. Es un caso bastante difícil, complicado, pero las reacciones que está teniendo Dagoberto han sido positivas, según me comentaba la familia ayer. Está respondiendo positivamente Dagoberto. Ya ha tenido un problema, es un problema bastante delicado, pero él ha respondido muy bien, ha tenido una conversación con su esposa y ha reaccionado y los médicos están bastante sorprendidos por la capacidad de reacción que ha tenido nuestro buen amigo Dagoberto Gutiérrez, que es apreciado pues en nuestro país por su pensamiento, por su forma de también hablarnos de la historia de nuestro país. Uno de los ideólogos, dice muchos, importantes del país, se recupera en un hospital del Seguro Social en este momento. Aquí vamos a estar informando y quiero pues saludar a Daisy, su esposa, a toda la comunidad de la Universidad Luterana también, a Chamba, a Salvador Cárcamo, el Cacho, también que es muy cercano con la familia de Dagoberto, que me ha estado informando sobre cómo avanza. Pero yo les estaré informando también a ustedes. Esperamos, Dios mediante, que Dagoberto, nuestro buen amigo, se vaya recuperando. Bueno, también tengo a disposición de ustedes esta sentencia que me ha obsequiado FESPAD, la sentencia de la Audiencia Nacional Española contra el coronel inocente Orlando Montano en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Esta es una copia para ustedes. Ahí está, usted nada más ponga una fotografía y vamos a entregarle. Si usted la desea, venga por ella, tengo suficientes. Puede venir por esta copia de esta sentencia de la Audiencia Española que está a su disposición. Y también les quiero anunciar que ya tengo ya un paquete del equipo Maíz que me ha regalado otros libros para que los pueda compartir con todos ustedes. Así comenzamos esta mañana y vamos a revisar las maderas de los periódicos de este viernes 7 de julio. Dice aquí, dijo César Villalona ayer, dijo: la economía salvadoreña en los primeros meses de 2023 está estancada. Así lo dijo ayer el economista César Villalona en encuentro con Julio Villagrán, y hoy es madera del diario Colatino. Y por supuesto también las fotografías, las galerías de fotos de los triunfos de salvadoreños en los Juegos Deportivos Centroamericanos. Ahí está esta chica luchadora, una luchadora, que ayer
ganó oro para el país. La ONU declara fenómeno del Niño y agro teme pérdidas, dice el diario de hoy, de esta mañana. La ONU declara fenómeno del Niño y agro teme las pérdidas. Así se pintan las cosas según el diario de hoy, de esta mañana, y deportes también. Dice El Mundo de un sondeo que hizo Acción Ciudadana, que Nuevas Ideas, así con todos los ajustes que ha hecho el gobierno, con todos los ajustes que ha hecho con este sistema de votaciones y todo esto, Nuevas Ideas gobernaría 37 alcaldías, según Acción Ciudadana, pero ya haciendo todos los ajustes, ya ajustando las cosas, ¿verdad? Ya ajustando las cosas, así quedarían según los cálculos pues, que habrá hecho también el gobierno para hacer este tipo de reformas a la ley, así quedarían ellos. Por eso decía Acción Ciudadana, lo han hecho para ese beneficio, para alcanzar eso. Y ahí está Gabriela Izaguirre, que ganó oro en karate, no lucha, era karate. Gabriela Izaguirre, felicidades a Gaby Izaguirre por esta medalla. Bueno, así las cosas para el mundo. Y el periódico de Casa Presidencial, que todos los días nos ha presentado deportes, también ahora la karateca dorada, ahí está Gaby Izaguirre con su medalla de oro. Bueno, así las cosas para los periódicos de nuestro país. Este viernes 7 de julio, asueto nacional por los Juegos Centroamericanos. Bueno, así las cosas. Leonel Herrera, periodista, me acompaña. Leonel, yo quería aprovechar un poquito. Ayer circuló en redes sociales una noticia que hablaba que en Guatemala había un certamen literario, una feria literaria, y que había una obra salvadoreña que se iba a presentar, pero que el gobierno salvadoreño le dijo al gobierno de Guatemala, que creo que estaba preparando esta actividad, que censurara o sacara o no daba el aval para que una obra salvadoreña, un poema salvadoreño, un poemario salvadoreño fuera presentado allá. Y algunos han criticado esta acción pues, diciendo que es coartando la libertad, inclusive en temas culturales. No sé si usted está enterado de estas cosas, Leonel. Sí, de hecho he leído ya el cuento. Recomiendo que lo lean. Ahí anda en internet. A ver, el cuéntenos, cuento entonces. Evadiendo la censura. Yo antes, Julio, quiero también solidarizarme con don Dagoberto Gutiérrez y su familia, con Daisy, su esposa. Espero que se recupere. Le mandamos fuerzas a don Dago. Qué bueno que está teniendo reacciones positivas. También saludar y felicitar a los atletas, ¿verdad? Y las atletas que han triunfado en los Juegos, especialmente a los salvadoreños y salvadoreñas. Aun cuando en este país no hay políticas reales, efectivas de promoción del deporte, de apoyo a la juventud, es loable que aún así haya triunfadores y triunfadoras entre nuestros jóvenes. Mire, esto de la censura del cuento, ¿Qué tipo de cuento es, Leonel? es un cuento que se refiere al régimen de excepción. Se refiere al régimen de excepción de una joven promesa literaria salvadoreña, Michelle Recinos. Léanlo, ahí anda en las redes sociales. Lo que relata es la crudeza del régimen de excepción, cómo la población civil víctima de las detenciones ilegales ha vivido el régimen de excepción. El temor que ha infundado en mucha gente. De hecho, el cierre del cuento es impresionante. El narrador dice el siguiente: soy yo. O sea, todo el mundo anda con el temor de que por cualquier cosa lo pueden detener en el marco del régimen de excepción. Entonces, ahora, una interpretación política de eso es necesario hacer. Fíjese, a mí me llama la atención, no sé si a usted y a los amigos y amigas que nos ven, ¿por qué razón un gobierno tan poderoso,
que tiene tanto poder, que controla todo el aparato del Estado, que controla la asamblea, los magistrados, los jueces, el fiscal, la procuradora, que tiene tanto poder, censura un cuento. Que un gobierno que tiene un enorme aparataje comunicacional, que da la sensación de imbatibilidad, censura un cuento, un pinche cuento. Y no digo pinche para reducir la obra literaria, al contrario, es una gran obra y felicito a su autora y invito a toda la gente a leerla. Lo que trato de establecer es una comparación. Sí, claro. Entonces, o es que un cuento es tan poderoso, tiene la potencia de una partícula radioactiva, o es que realmente este gobierno no es tan poderoso como creemos y que siente riesgo hasta en el hecho de que la gente lea un cuento y sienta la realidad en la lectura de esta pieza literaria. Entonces creo que es una reflexión interesante. ¿O será que las bases de poder de este gobierno superpoderoso no son bases sólidas? Y yo creo que ahí hay una discusión interesante en qué aspectos basa su poder este gobierno. Y un análisis crítico de eso nos puede llevar a encontrar algunas razones. Por ejemplo, una primera razón puede ser que este gobierno basa su poder en un aspecto propagandístico, comunicacional, que trata de presentar una realidad distinta a la realidad que vive la gente. Entonces, si este gobierno se basa en la publicidad, en la propaganda, bueno, entonces hay un problema, porque en la medida en que la gente va siendo consciente de que la realidad es otra, puede cambiar la perspectiva. Otra razón puede ser el que este gobierno basa todo su poder en el temor que hay en la gente. Con el régimen de excepción, ¿verdad? Mucha gente está atemorizada, por cualquier cosa la pueden detener. A nosotros nos pueden detener afuera al salir de este programa, nos inventan unas asociaciones ilícitas o cualquier cosa y nos detienen. Entonces, bueno, en la medida en que la gente vaya perdiendo el miedo, entonces este poder se ve amenazado porque se basa en el miedo. Otra razón puede ser que el poder de este gobierno se basa en soluciones que no son duraderas, que no son reales o que no abordan la parte estructural de las problemáticas del país. Entonces, en la medida en que la gente se va dando cuenta, ¿verdad? Puede este gobierno superpoderoso irse sintiendo vulnerable, ¿verdad? Es decir, en la medida en que la gente va descubriendo que los problemas del país están ahí. Es decir, este gobierno no ha utilizado todo ese poder que tiene para resolver realmente los problemas del país. Ahí está el alto costo de la vida, ahí está. Para mí el acto del 1 de junio lo evidencia claramente. ¿Cuáles son las dos grandes propuestas que lleva el presidente a la Asamblea? Reducir los diputados y reducir las alcaldías. ¿En qué afecta eso o en qué medida resuelve los problemas de la gente? ¿Cómo resuelve el problema del costo de la vida, del desempleo, de los bajos salarios, de la falta de agua potable? Pensiones. De las pensiones.
Nada. El presidente, si pensara en resolver los problemas del país, primero hubiera llevado la reforma fiscal progresiva para ponerle impuesto a los ricos y ya no seguir presionando con los impuestos a la gente, a los emprendedores, a la clase media, a los profesionales, a los consumidores, a los trabajadores asalariados, que son los que sostienen el fisco. Hubiera llevado la reforma de pensiones, hubiera llevado un pliego de medidas para resolver el alto costo de la vida. Vaya, diputados, apruébenme esto. ¿Qué llevó? Reducir diputados y reducir alcaldías para no perderlas. Bueno, la encuesta que vimos de Acción Ciudadana lo demuestra, ¿verdad? Es una movida para evitar perder mayoría en la asamblea y para evitarse la derrota en un montón de alcaldías donde los alcaldes no han hecho un buen trabajo, porque les quitaron el FODES por cualquier cosa. Entonces, un gobierno que se basa en lo comunicacional propagandístico, que se basa en tener intimidad a toda la sociedad y que se basa en soluciones que no son duraderas, que no son reales, es un gobierno que es una estatua con los pies de barro. Entonces, un cuentito que muestra claramente la realidad lo asusta. Vea la enorme debilidad de este gobierno aparentemente superpoderoso. Lo asusta un cuento, una pieza literaria que muestra con crudeza la realidad de lo que está pasando. Esa es una lectura interesante que se pudiera hacer, claro, de ese acto de censura, de ese cuento. Leonel, aprovechando tu condición de periodista y que has analizado en varios momentos, digamos, la historia de este país, todos los presidentes hacen grandes inversiones para publicitarse. Si no, recordemos a Tony Saca, ¿verdad? Tony Saca llegó con niveles de popularidad hasta el final de su mandato. Pensemos en Mauricio Funes, que igual llegó y terminó su periodo con buena calificación, digamos, de la población. Y ahora tenemos el caso del presidente Bukele. Aparte de la inversión, digamos, del dinero que puedan los presidentes gastar en estas cosas, hay una estrategia, digamos, comunicacional que sin duda funciona, Leonel, funciona. Y yo quiero referirme al caso, digamos, de la estrategia comunicacional de este gobierno, que obviamente, inclusive aquí muchos lo han comentado, inclusive tiene una estrategia hacia afuera, hacia afuera. Hoy en los juegos deportivos se ve claramente, por ejemplo, algunos sitios en las redes sociales que son y trabajan para el gobierno, ¿verdad? Ahí los identifican, donde le preguntan a los deportistas, por ejemplo, extranjeros, ¿y usted cómo ve? Y ellos como que el discurso es, hable del presidente Bukele, diga que el presidente es esto y diga que la obra y que los juegos vean lo mejor que ha habido en toda la historia. Entonces, como que, pero la estrategia, yo quiero referirme a ese tipo de estrategia bien pensada, bien diseñada, que creo que a veces las personas de la oposición, como se le llama, o las personas que no están de acuerdo con la parte oficial, se quedan cortas, digamos, para ver cómo estratégicamente, y muchos llegan hasta a burlarse, dicen, déjenlo, ya van a ver que esto se va a diluir porque un gran aparataje termina dominando el pensamiento del país. No sé si me explico, Leonel. Sí, es una estrategia muy eficiente, es decir, la estrategia de comunicación de este gobierno tiene 5 componentes. Yo lo analizo así, que hacen que sea muy eficiente la estrategia. Primero, hay una estrategia de neuromarketing, es decir, marketing político basado en las reglas de la neurociencia, que apelan fundamentalmente a la parte reactiva y emotiva de la gente. Miren estos malvados mismos de siempre, y ya la gente, sí, arena frente, nunca más. Es lo reactivo, y lo emotivo, miren qué grandes cosas las que hacemos. Hemos organizado los juegos en tiempo récord,
tenemos el presidente más guapo, a lo emotivo de la gente, es decir, y no a la parte racional, ¿verdad? Que es la parte más pequeña en la forma como se estructura el cerebro humano. El cerebro humano, la mayor parte es lo reactivo y lo emotivo. Entonces hay una estrategia de neuromarketing muy bien planteada. Ese es el primer componente. El segundo es una narrativa. Hay una narrativa populista, representamos al pueblo, me debo al pueblo, yo represento, conmigo gobierna el pueblo. La narrativa también es mesiánica, es decir, apela a lo religioso, ¿verdad? Soy el instrumento de Dios, está Dios en todo, lo hicimos, somos los mejores, hemos hecho el hospital más grande de América Latina, hemos hecho la cárcel más grande del mundo. Es una narrativa también confrontativa, ¿verdad? Que constantemente necesita tener un enemigo, ¿verdad? Confrontar. Es una narrativa de posverdad, es decir, que se basa en la desinformación. Lo que importa es el efecto que genera y no importa si es verdad o si es mentira. Es una narrativa que tiene como vocero único principal al propio presidente de la República. Entonces hay una narrativa con esas características: populista, mesiánica, confrontativa, posverdad, concentrada en la vocería presidencial. Ese es el segundo componente, la narrativa. El tercer componente es todo el aparataje comunicacional del que ya hemos hablado, medios tradicionales como las redes sociales, ¿verdad? Ellos han copado las redes sociales, YouTube, y ahora TikTok, Instagram, o sea, hay un esfuerzo de un grupo de medios que se llama El Filtro, que están investigando cómo opera todo la estrategia digital. Realmente han copado las redes sociales. Usted encuentra miles de canales de YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Entonces hay un aparataje comunicacional omnipresente, financiado con fondos públicos, con nuestro dinero, que ningún gobierno tuvo yo comparto con usted que lo más parecido fue Tony Saca, con la diferencia de que allá fueron los medios tradicionales, ¿verdad? No estaba todavía todo el dominio de las redes sociales. Entonces, el aparataje comunicacional es el tercer aspecto. El cuarto aspecto es que ellos aplican... Perdón, ahí en ese punto. Pero digamos este gobierno inclusive ha superado todo ese pasado, porque llega a fortalecer un canal de televisión como nadie lo había hecho, creo yo. Un periódico. Un periódico también, nunca había tenido nadie un periódico. Un periódico impreso, cuando todo el mundo está pensando que los periódicos impresos hay que cerrarlos, sí, que ya todo es digital, este gobierno crea un periódico, ¿verdad? Entonces, todo el aparataje comunicacional. El tercer elemento es los manuales de comunicación. Ellos son muy disciplinados en aplicar los manuales de comunicación. Usted revisa las acciones de este gobierno y ve que todo es manual de comunicación. Atropellan a un gestor de tráfico. Todo el aparataje sobre esa noticia se centra ahí. Y toda la reacción. ¿Qué viene después? Bueno, se aprueba la reforma a la ley de tránsito para que los gestores de tráfico cobren multas. Es decir, ellos posicionan en redes sociales la acción gubernamental, la acción institucional es lo último. Y ahí es donde la gente reacciona, ya cuando aprobaron una ley, hicieron una reforma y no vio todo el proceso, ¿verdad?, que ellos hicieron comunicacional, de posicionar en redes sociales, de justificar el cierre de las alcaldías. ¿De qué estuvo presidido el cierre de las alcaldías? Que las alcaldías son ineficientes, que son corruptas, que son innecesarias. Bueno, se reducen las alcaldías. Manual de comunicación. Nunca tuvimos un gobierno tan disciplinado en el manual de comunicación. Hay algunas excepciones, hay algunos casos donde no, el Bitcoin, por ejemplo, es un caso donde no aplicaron el manual de comunicación y fueron
de un solo, ¿verdad? Por eso es que quizás no han logrado que la gente acepte el Bitcoin. No pusieron una campaña previa para posicionar el Bitcoin. Y el último elemento, el quinto elemento, tiene que ver con que ellos están permanentemente midiendo las emociones de la gente en las redes sociales. Mañana, tarde y noche ellos están haciendo escuchas digitales y están midiendo las emociones de la gente. La gente se enojó por algo, bueno, hay que ir corriendo a resolver ese problema, ¿verdad? La fiscalía suelta a los supuestos cómplices del asesino de Chalchuapa y la gente se enoja en las redes sociales. Fiscal, vaya a detenerlos otra vez. O sea, esa es la forma de actuar. Entonces, el neuromarketing, la narrativa, el aparataje comunicacional, el manual de comunicación y la escucha permanente de las emociones de la gente, esas son los 5 componentes de la estrategia comunicacional que le ha resultado muy eficiente a este gobierno. Perfecto. Voy a hacer la primera pausa, Lionel. Claro el punto, claro el punto. Voy a hacer la primera pausa. Estamos teniendo problemas con el internet en el canal. Es un problema técnico propiamente del internet que nosotros tenemos contratado y por lo tanto no estamos en redes sociales. Pero aclarando todo, ya más tarde vamos a colocar estos materiales en redes sociales para que ustedes puedan disfrutar. Se trata de eso, realmente el problema técnico que tenemos. Quiero agradecer a todos aquellos que mandan sus fotos, que están pendientes en su casa, en redes sociales, están a veces en su trabajo, pues hoy están a suelto casi todo el mundo, pero estamos también con la promoción de este documento que es la sentencia de la Audiencia Nacional Española contra el coronel Inocente Orlando Montano en el caso de los jesuitas. Aquí está, es por cortesía de FESPAD. Este documento usted puede adquirirlo, venga a traerlo aquí a los estudios de TVX. Estamos en la 83 Avenida Norte del Paseo, en la Colonia Escalón, número 619 de la Colonia Escalón, cerca del Colegio Sagrado Corazón. Aquí está TVX, véngase y venga a traer. Y si usted vive en el extranjero, pero le llama la atención, quiere esto, mande a un pariente y dígale, anda, tráemelo. Julio dijo que podíamos ir a traerlo. Véngase, y el fin de semana también. Venga en horas de oficina, digamos, en horas laborables, el fin de semana puede venir también para que usted pueda adquirir sus documentos. También hoy, terminando encuentro con Julio Villagrán, no puede perderse 2 horas completitas con los Beatles, con los Beatles. Después de esto, quédese con los Beatles. Un momento especial con los de Liverpool, los grandes de Liverpool. Hacemos la pausa y ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al Encuentro con Julio Villagrán y este espacio por cortesía de Crio Health Spa. ¿Usted tiene problemas como nervios ciáticos, esguinces, espolón, artritis, inflamaciones posquirúrgicas, parálisis facial, estrés o necesita reducción de cicatrices? Puede consultar con Crio Health Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. Ubicados en calle La Mascota y avenida Las Azaleas 915. Centro Comercial Las Azaleas, locales 8 y 9 de San Salvador. Ahí está el teléfono de Crio Health Spa, 7866-3007. 7866-3007. Ahí están los jugadores de la Sub-22, me dijo Luis. Ahí están, en tratamientos en Crio. Ahí dieron tratamientos, tuvieron horas ahí los muchachos, todo el equipo de fútbol de la Sub-22 están ahí. Ahí están dándose su tratamiento y están llegando. Así es que ahí está, mire. Y esto ha sido una cortesía, el aporte que Crio Health Spa ha dado a los futbolistas de la selección que participa en los Juegos. Hay personas que llegan y dicen, mire, fíjese que yo vine porque en Encuentro con Julio vieran vida, publicidad y por eso quiero. Toda la confianza, habla de ese número. Y ahí les va a contestar Rita, nuestra buena amiga, y ella le va a decir las condiciones en las cuales usted puede contratar los servicios de Crio Health Spa, nuestro patrocinador. Leonel Herrera con nosotros. Las disculpas del caso, no tenemos comentarios porque no tenemos redes sociales en este momento funcionando que llegan al canal, ¿verdad? Nosotros ahí nada más filtramos los insultos que puedan estar llegando, los filtramos, pero esta mañana no tenemos esa oportunidad, pero estamos en vivo para todos ustedes en este día que usted está descansando, usted está, o el país está descansando, nosotros estamos aquí trabajando. Ya estamos también con los libros. Si usted necesita un documento de estos que estamos regalando hoy por cortesía de FESPAD, véngase acá. Y el fin de semana también abierto en horas
donde esté el sol. La vamos a poner así. Cuando todavía esté el sol, usted puede venir a traer sus libros. Leonel, bueno, interesante reflexión esta sobre el poder comunicacional de los gobiernos. Hay una imagen que estaba viendo yo en mis redes sociales, que viene el presidente de la República y el vicepresidente, y van saliendo como de una salida de estadio, y allá al final se ve el bullicio y se ven las luces y todo, y ellos vienen saliendo y dicen, vaya, dejémoslo, ya están tranquilos allá, ahora hablemos del tema de la reelección, sigamos trabajando el tema de la reelección, aquellos ya están entretenidos allá, algo así dice la caricatura. Y a mí me da la impresión esa de que en realidad hay temas fundamentales del país que no se abordan fácilmente, o sea, y estamos hoy con el tema de la reelección, y hemos tenido agrias discusiones aquí con un montón de gente, pero en el fondo es un tema, yo le decía a alguien, le decía aquí que es un tema como histórico, porque yo creo que no se había planteado de esa manera como hoy se plantea, inclusive llegar a decir, mire, hay artículos escondidos, no, es que el presidente no lo sabía, no esa parte, pero ahora sí ya todos lo entendemos. Llega gente a decir, mire, es más importante seguir con este presidente porque ya el pueblo ya habló, el pueblo ya dijo, por lo tanto que siga. Pero son temas fundamentales de la historia del país, jurídica, cultural, que están siendo como puestas en otro escenario, Leonel, mientras se trabajan esta parte que tú estabas hablando, el tema comunicacional. Sí, es que de esa estrategia comunicacional derivan varios efectos, ¿verdad? Un efecto de esa estrategia es, no sé si lo comentábamos en un programa anterior, un proceso de desciudadanización de la gente. Es decir, la gente ha sido sacada de su perspectiva crítica, de su perspectiva ciudadana, de su perspectiva racional, y ha sido llevada a una fase emotiva, reactiva. Y entonces hay fenómenos como el siguiente: la gente no ve al presidente como un funcionario, como un servidor público que debe rendir cuentas, que debe respetar la ley, que debe cumplir sus promesas, que debe implementar políticas públicas para resolver los problemas de la gente, sino que la gente lo ve como una celebridad, como un semidios, como un líder a quien tiene que aplaudir, obedecer. Entonces, claro, la gente está metida ahí, y mientras tanto el gobierno avanza con la agenda política que es de su interés, ¿verdad? Uno de esos evidentemente es la reelección. Con la reelección se estaría cometiendo la más grave ilegalidad, en tanto que, como usted dice, se revierte una tradición histórica que lleva 90 años. En 90 años no se ha reelegido un presidente. El último que se reeligió fue el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Se reelige una vez, y en su segundo intento de reelección, ¿verdad?, es que ya las cosas se le complican y inicia un proceso de crisis política que termina en su caída. En 1944, desde entonces no se ha reelecto un presidente. Mire cómo son las cosas, la comparación que se puede establecer. O sea, el que se reeligió último es el general Martínez, que entre otras cosas cometió el genocidio de 1932, donde fueron asesinadas 30,000 personas, indígenas y campesinos, sobre todo en el occidente del país. Y luego sigue el presidente Bukele 90 años después, ¿verdad? Entonces hay un bandazo hacia atrás de la historia del país impresionante. Segundo, hay una clara violación a la Constitución. 7 artículos, es que la cosa es un escándalo, Julio, para mí. 7 artículos de la Constitución lo prohíben. Y eso no es discutible, o sea, es que
es popular, la gente quiere que siga. Sí, pero 7 artículos de la Constitución dicen que no. Recordémoslo. El artículo que dice que es obligatoria la alternancia en la presidencia de la República. El que dice que el presidente de la República no puede ser candidato presidencial. El que dice que pierde sus derechos ciudadanos, el que promueva la reelección presidencial. El que dice que el periodo presidencial dura 5 años y el presidente no se puede estar un día más. El que dice que si el presidente se reelige, la Asamblea Legislativa lo tiene que destituir. El que dice que la Constitución no se puede reformar en los aspectos relacionados con la forma de gobierno y la reelección alteraría. Y finalmente el artículo que le da al pueblo el derecho a insurreccionarse cuando se altera el orden político constitucional, y la reelección es una alteración al orden político constitucional. Entonces está claro, por mucho que Félix Ulloa busque artículos escondidos o que los lea bien o que quiera, porque hoy incluso ha mencionado la Constitución del 62, o sea, hoy se quiere amparar en una Constitución que no está vigente, que fue derogada. Es insólito que además lo diga un abogado constitucionalista. Félix Ulloa es abogado constitucionalista, fue defensor de la institucionalidad del país antes de ser vicepresidente. Ya cuando era vicepresidente juraba que él no iba a apoyar la reelección del presidente Bukele, y hoy hasta se va a reelegir él. Es decir, ese es un hecho claro. No hay protesta de la gente, no se va a insurreccionar este país, porque justamente ellos han logrado una forma de contención con la estrategia de comunicación que ya mencionamos antes. En esa parte, Leonel, es común en todos los ambientes de la sociedad, en todos los ambientes, creo yo, de la sociedad, creo no equivocarme, uno llega y lo que encuentra es una respuesta, que dan de hecho esto. O sea, la gente ya da de hecho en el país esto, que el presidente va a continuar 5 años más. En todos los ambientes, uno dice, inclusive a sus adversarios, uno les puede preguntar y dice, no, es que sí va a ser. Sí, de hecho, la gente ya asumió eso. Sí. Eso también es resultado de otra estrategia. Hay una estrategia de presentar una imbatibilidad, una especie de determinismo, o sea que no hay forma de evitar que eso suceda. Incluso eso lo asume la misma oposición. Sí, claro, claro. O los intelectuales más brillantes y más progresistas, ¿verdad? Diciendo, yo leí un artículo de un reconocido intelectual diciendo la oposición que no sueñe, no le dan los datos, así se llamaba el artículo, son los datos estúpidos, solo faltaba que dijera que la oposición se pegue un tiro, porque no, o sea, el resultado, hay una estrategia también de plantear una imbatibilidad, yo creo que, y eso es discutible. Fíjese, hablemos por ejemplo de las encuestas, porque son a propósito del artículo que hacía referencia a los datos. Fíjense que para mí las encuestas están infladas. Todas, o sea, incluso las de la UCA, de la Gavidia, y están infladas no en el sentido en que las casas encuestadoras estén fallando, sino que, en mi opinión, no reflejan la realidad. Le pongo de esta manera la explicación. Hasta ahorita todas las encuestas, primero, se hacen con un solo jugador en la cancha. El único jugador es el presidente, el oficialismo, Nuevas Ideas. Incluso ellos deberían preocuparse, porque estando solo ellos en la cancha, que Nuevas Ideas saque 45%, eso es bajísimo.
Deberían tener si el 90% de la gente apoya la gestión de Bukele, Nuevas Ideas debería tener por lo menos el 70% de los votos. Y tiene 45%. Entonces, pero volvamos al punto. Las encuestas nos muestran una realidad cuando hay un solo jugador en la cancha. Vamos a ver cuando haya otro jugador en la cancha cómo se comportan las encuestas. Segundo, en mi opinión, mucha gente no se está expresando por temor. Lo que acaba de pasar en Guatemala, que el candidato de izquierda que aparecía en el 8º lugar en las encuestas termina colándose al 2º lugar, es un fenómeno que hay que seguir. Aquí es muy posible que el bukelismo tenga una sorpresa, por todo el temor que han infundado con el estado de excepción, con la propaganda, con la gente que va a perder el empleo. Eso hay una opinión escondida. Hay gente que dice que sí, que va a votar por el presidente, pero yo no sé si eso va a ser real. Yo tengo la impresión que hay un voto, hay una opinión que está condicionada por el temor. Claro. Y finalmente, las encuestas reflejan también la falta de alternativa. Yo no sé cómo se van a comportar las encuestas si se consolida una candidatura de oposición. Una sola única. Creíble, una única. Creíble y que la gente vea que es alternativa, que no es de los mismos de siempre, que no tiene lastre de Arena y el Frente, que es una candidatura ciudadana. Si la gente logra, fíjese que es interesante, yo conocí una encuesta donde a la gente le preguntaba, ¿usted por quién va a votar? Por Bukele. ¿Y por qué? A la pregunta de por qué, era alto el porcentaje de gente que decía, porque no hay más. No hay nadie más. Porque no hay más y con Arena o con el Frente no vamos a regresar. Claro. Ajá, y entonces, y si se construye una alternativa creíble para la gente, entonces, para mí las encuestas son discutibles y con lo que ha pasado en Guatemala, entonces, pero es resultado de todo el mundo ve las encuestas y se asusta, porque nos han metido, nos han infundado que ya está establecido que el gobierno es imbatible, que no hay ninguna posibilidad, o sea, incluso hay un sector de la oposición que se ha creído ese cuento y con eso ya se desactivó totalmente. Leonel, pensando un poquito sobre este fenómeno, esta historia que estamos viviendo acá, esta historia política que estamos viviendo, es una separación, es un parteaguas, es otra vida la política en la que el país va a vivir. Usted dice, por ejemplo, hablar de Arena y FMLN, toda la estrategia ha funcionado en el sentido de que inclusive ellos han llegado a decir que en esta última elección que viene, ellos van a desaparecer. Esta gente va a desaparecer. Porque el país ya no los quiere. Y siempre en la Asamblea Legislativa hacía el mismo discurso, ¿verdad? Y el presidente ha mantenido su mismo discurso contra estos dos partidos. Es que esto es así, es que ellos han construido esa narrativa, como usted dice, o realmente el país está viviendo una transición política en la cual deben surgir otros componentes políticos que hagan desaparecer lo pasado que se ha etiquetado como el pasado de corrupción, el pasado que no hizo nada por la vida del pueblo, de la gente, el pasado de los políticos que realmente al final están siendo juzgados, que han sido gente que no le ha contribuido al país. Es que en la realidad estamos viviendo esa transición o es una narrativa, Leonel. No sé si me explico. Hay de las dos. Hay de las dos, ok. Hay de las dos, es decir, hay una narrativa, un componente importante del relato que yo mencionaba cuando hablaba de los 5 elementos de la estrategia comunicacional del gobierno,
un componente de la narrativa es justo eso, plantear un parteaguas, o sea, y eso se expresa en expresiones que calan en la gente. Nunca en la historia. Sí, claro, claro. Nunca en la historia. Los anteriores no fueron capaces de. Nosotros hemos creado, entonces, la historia comienza en junio del 2019. Antes de junio del 2019 todo era las tinieblas, como en el Génesis cuando Dios todavía no había creado la luz. O sea, hay un componente de relato, pero también hay componentes de realidad, ¿verdad? Ciertamente creo yo que hay algunos reacomodos, algunas transiciones, por ejemplo, un proceso de reacomodos interesantes va a ser con los grupos dominantes. Por ejemplo, el bukelismo, el clan Bukele, la familia gobernante, tiene la aspiración de colocarse, de colarse a estar a la par de los grupos oligárquicos tradicionales, ¿verdad? Es decir, los Bukele, que siempre fueron un grupo marginado de la argolla histórica de la oligarquía, ¿verdad? Que conocemos, de los que se originan en las 14 familias, ¿verdad? Que vienen desde final del siglo XIX con el acto de acumulación originaria del capitalismo en El Salvador, que fue la privatización de las tierras en 1885 con el gobierno de Saldívar, y luego estos grupos vienen apoderándose de toda la economía del país, ¿verdad? Entonces, los Bukele están aprovechando el gobierno, y esa es una de las razones por las que ellos necesitan continuar en el gobierno, utilizar el control del Estado, el control absoluto del Estado, para transitar y colocarse también a la par de los Poma, de los Regalado Dueña, de los Simán. De hecho, Leonel, algunos analizan esa parte, es decir, estos grupos que usted menciona ya están apoyando al presidente Bukele, es el análisis que hace mucho, ya están. Por ejemplo, un nuevo grupo dice, por ejemplo, los Callejas están ahí, dicen. Los Poma están ahí, los Regalados están ahí, o sea, están ahí ya, o sea, esa es una nueva configuración que se puede estar dando. Estos grupos, y usted dice, su aspiración es estar en ese grupo, pero por ejemplo, yo le decía a alguien, voy a hacer una pausa, pero yo le voy a dejar planteado esto para que sigamos hablando de esto. Y le decía a alguien, mira, pero lo que se está diciendo es que la sala, por ejemplo, la Corte Suprema, la sala constitucional es dominada por Bukele. Entonces alguien me dijo, Julio, ¿y cuándo no un grupo de poder ha dominado la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no los grupos de poder han dominado la Asamblea Legislativa? ¿Cuándo no? O sea, ¿qué hay de nuevo? Dejo planteado eso, Leonel. Cuando regresemos, sigamos ahí, pongámosle freno a ese punto. Ahí vamos a ir platicando con Leonel Herrera, periodista que me acompaña esta mañana, que ha tenido una trayectoria. Este muchacho, a tan corta edad, digo yo, ha tenido grandes experiencias, ha sido inclusive presidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que hoy se llama de otra manera, creo. Leonel nos ha representado también en temas de comunicación popular fuera del país. Y pues yo me precio de la amistad que tengo con Leonel, y es una de las voces que ahora pues está bastante fuerte en nuestro país a nivel de medios de comunicación. Voy a hacer la pausa y quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, que me dijo algo. Les voy a transmitir lo que me dijo el Kevin Méndez, que dice, hay mucha gente que va a venir, su pariente de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de otros países, viene, pero ellos quieren agilizar tener el vehículo. Las personas que viven acá, los familiares que viven acá, pueden comunicarse con Kevin y decir, mire, fíjese que mi pariente viene este miércoles, pero queremos un vehículo, y hacen una prenegociación. Entonces Kevin le dice, vengan a traer el vehículo, hagamos, y cuando su pariente esté aquí, vienen y firmamos todo, pero ustedes pueden adquirir su vehículo, vayan a traerlo ustedes mismos y ya después me lo traen acá y hacemos lo demás. Esa es la facilidad que nuestro buen amigo Kevin Méndez le puede dar a usted. Comuníquese con él, los parientes aquí en El Salvador, o ustedes ahí en Estados Unidos, díganle, comunícate con el famoso.
Y ahí le pueden llamar y decirle, mire, fíjese que viene mi pariente el viernes, pero necesito el carro hoy para irlo a traer. De seguro que Vivienda le va a ayudar. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con Leonel Herrera. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Yo les he planteado, Leonel, les he planteado este tema de cómo la gente está viendo. O sea, decir, ¿qué novedades encuentran ahora? Dice, no, que Bukele el dictador, que Bukele aquí controla la sala. Pero dice, históricamente, y un famoso corrupto del pasado me dijo en una entrevista a mí, no, a mí me mandaban allá a la fiscalía, yo iba a darle órdenes al fiscal, yo iba a la corte, yo les daba órdenes ahí, porque me decían del partido que fuera, me daban órdenes ahí, y yo iba y ellos hacían lo que nosotros decíamos. O sea, esto no es nuevo también. De controlar esto. Yo creo que la novedad está en las formas. Es decir, sí no habíamos tenido un régimen donde una persona, ¿sí? Para decirlo de la manera más simple, donde una persona tiene todo el control. Ciertamente los grupos de poder han cooptado siempre al Estado y siguen ahí, solo que ahora los grupos estos tradicionales, los POMA, los regalado dueñas, han tenido que convivir con un personaje que hábilmente cooptó todo el poder del Estado. Y de alguna manera ese control absoluto del poder del Estado les sirve para negociar con ellos, como para estar en paz con ellos y para que lo dejen ir pasando a subirse a la tarima donde están ellos. Es decir, el contrapeso que el clan Bukele tiene frente al poder económico de las élites tradicionales es el poder político de controlar todo el Estado. Entonces, bueno, los grupos de poder, para evitar que los vaya a afectar, que les vaya a poner impuestos, lo dejan pasar. Lo dejan pasar. Y por eso es que usted ve que Bukele, con todo el poder que tiene, no ha tomado una sola medida que afecte los intereses de estos grupos. Lo de Cristiani fue un espectáculo barato, fue un show, fue para decirle a la gente, miren, sí estamos combatiendo la corrupción de los ricos, ¿verdad? Porque yo creo que ellos están midiendo que la gente sí ve que no hay acción contra los grupos de poder, por mucho que en la narrativa diga que está contra las élites y por mucho que algunos intelectuales que respaldan al gobierno digan que es un gobierno antiélite, antioligárquico, la realidad es que no. Ahí está intacto el esquema tributario regresivo que beneficia a los ricos, ahí está intacto el sistema privado de pensiones que beneficia a los dueños de las AFPs, está intacta toda la lógica neoliberal de las políticas públicas. El agua. Entonces, es muy el tema del agua también. Es muy probable que ahí haya una negociación. Ustedes me dejan pasar, me dejan convertirme en grupo dominante junto con ustedes y yo a cambio no les pongo impuestos, no desprivatizo las pensiones, ¿verdad? Probable que ahí haya una negociación, como la negociación con las pandillas. Pueda que este gobierno tenga negociaciones a todo nivel. Con los grupos oligárquicos hay una negociación, con los grupos pandilleriles hay otra negociación. Es muy probable que lo que esté pasando con el régimen de excepción en realidad sea una continuación de la negociación con las pandillas. ¿Cuál era la negociación antes con las pandillas? Bueno, ustedes matan menos, extorsionan menos, le bajan a eso, me ayudan en las elecciones, yo a cambio les doy ciertos beneficios y le digo a la gente que es resultado de mis políticas de seguridad la reducción de homicidios. Simple, ¿verdad? En marzo del año pasado, la estrategia cambia, ¿verdad?
Es muy probable que los que asesoran al presidente le señalaron que para poderse reelegir debía resolverle un problema a la gente. Entonces, el problema económico no lo va a resolver. Necesita tiempo, necesita recursos, no lo va a resolver. No va a resolver el desempleo, el alto costo de la vida, la pobreza, los bajos salarios, no lo resuelve. El problema de la salud no lo resuelve. Necesita tiempo, recursos. El problema de la falta de agua no lo va a resolver. ¿Cuál puede resolver fácilmente? Las pandillas. Tiene al ejército, tiene a la policía, le sale barato. Entonces cambia la estrategia y empieza un combate contra las pandillas. Si usted se fija, hay evidencia periodística que el combate es a la base pandilleril y no a las estructuras de mando. Se ha evidenciado que jefes de las pandillas, según publicaciones periodísticas, han salido de la cárcel. No los han querido extraditar para Estados Unidos. Entonces es muy probable que ahorita no. ¿Cuál es la nueva negociación? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos, las condiciones? No lo sabemos. Yo esperaría que el periodismo investigativo esté trabajando en ello y pronto lo sepamos. Entonces, es probable que lo que tengamos es una continuación de la negociación. Por eso yo decía que una de las posibles debilidades de este gobierno es que sus soluciones no son soluciones duraderas, no responden a políticas públicas reales. Una política pública real de seguridad tiene 4 componentes por lo menos. Hay una política de represión, de persecución del delito, de la fuerza del Estado contra los criminales, no contra la gente inocente. Hay un componente de prevención de la violencia, políticas de prevención. Fíjese que hoy nadie habla de prevención de la violencia. Yo decía la otra vez que ni las ONGs, yo me acuerdo que anda un montón de ONGs que es la prevención de la violencia. Hoy hasta las ONGs dejaron de hablar de prevención de la violencia, abrumados por toda esta lógica represiva del régimen de excepción. Un tercer componente es la reinserción y la rehabilitación. Probablemente algunos delincuentes ya de casos extremos no tienen condiciones para rehabilitarse, pero la lógica del sistema penitenciario debe ser rehabilitar y reinsertar productivamente a la sociedad a la mayoría de personas que han entrado en conflicto con la ley. La lógica de este gobierno de la reinserción es que nunca van a salir. Te agarro con el régimen de excepción y te vas para el SECOP y no vas a salir. Miren la filosofía de la reinserción de este gobierno. Y finalmente el componente de la atención a las víctimas de la violencia. Esa es una política de seguridad. Persecución del delito, prevención de la violencia, reinserción de delincuentes y atención a las víctimas. Eso no lo tenemos con la política de seguridad de este gobierno. No es resultado de la gente siente un gran alivio, pues. La gente siente un gran alivio que por la razón que sea los pandilleros no están, claro, no le están extorsionando, no le están entonces, pero esto no es duradero porque no es resultado de una política real. Además, Julio, no se están tocando las condiciones estructurales que generan el problema. Si usted no resuelve, yo quisiera hacer énfasis en este punto, si no se resuelve el problema de desigualdad, de exclusión, de falta de oportunidades, de lo que genera el problema de las pandillas, podemos detener a todos los pandilleros y meterlos presos y que nunca salgan, como dice el gobierno. Pero dentro de 10, 15 años vamos a tener otra generación de otros 100,000 pandilleros o más, porque no hemos resuelto los problemas. Y en esto no hay acción de este gobierno. No ha habido una sola medida contra la concentración de la riqueza, contra la desigualdad, que es el principal problema. El centro de la injusticia en este país es la concentración de la riqueza. Claro. Según Oxfam, 160 millonarios controlan más o menos 21,000 millones de dólares. Esto es el 87% de la riqueza nacional. Quiere decir que de cada 100 dólares en este país, 87 se los reparten 160 personas.
y los 13 dólares restantes se reparten entre los 6 millones de salvadoreños. Sobre eso no ha habido ninguna acción de este gobierno. No ha habido reforma tributaria progresiva, no ha habido desprivatización de las pensiones, no hay incrementos de los salarios. Leonel, para ir terminando, usted en esa parte que hablábamos de la parte real y la parte que uno a veces asume que así va a ser, ¿usted cree que en la parte electoral, Leonel, las próximas elecciones vamos a presenciar la muerte de Arena y el FMLN? Ese es el otro punto de los reacomodos, de su pregunta antes de ir al corte. Es decir, está el reacomodo de los grupos de poder, ¿verdad? La principal novedad es que el clan gobernante aspira a incorporarse y de alguna manera modificar cómo históricamente ha estado integrada la oligarquía. Le doy otro elemento para que me dé su respuesta. Le doy otro elemento. Por ejemplo, Arena, dicen que Arena pierde el músculo financiero porque los grupos de poder económico ya están con Bukele y ya no están con Arena. Entonces a Arena le toca ir pedaleando ahora para poderse reacomodar a eso. Es que el nuevo partido oligárquico es Nuevas Ideas, aunque la gente crea lo contrario. Es Nuevas Ideas el partido que ahora, Nuevas Ideas sustituyó a Arena como instrumento político de la oligarquía. Ese es el otro. Hay un reacomodo de los actores políticos. Arena y el FMLN van camino a la extinción y tendrán que surgir nuevos actores políticos. Si la oposición todavía no entiende eso, que se necesita de nuevos actores políticos, ahí van a seguir minúsculos frente a una consolidación de un partido hegemónico y de un partido único. Esa es la novedad, que si no se generan nuevos actores alternativos, Nuevas Ideas la encuesta de Acción Ciudadana dice que ganaría 37 de las 40 alcaldías que van a haber, es decir, casi como el Frente Sandinista en Nicaragua, que ganó todos los diputados y ganó todas las alcaldías. Entonces, vamos frente a un riesgo de un partido único. Podemos estar como en el régimen de partido único. ¿Tanto? Sí. Entonces hay una modificación también del escenario y de los actores políticos, muy riesgoso. Y yo, con advertir lo que va a pasar, no estoy diciendo que volvamos porque también una de las estrategias narrativas del oficialismo es que cuando usted critica, lo quieren vincular al pasado. Sí. Quiere que regrese Arena frente, ¿verdad? Y con eso manipulan. Entonces, no. El riesgo es que un partido único, un partido hegemónico, perpetúa un régimen autocrático donde una persona toma todas las decisiones, y eso no solo no es institucional, no es democrático, sino que en la práctica no le conviene a nadie. Mire, en este país no van a venir inversiones si ven que no hay institucionalidad. ¿Qué inversionista se va a arriesgar a venir a un país donde una persona, el ánimo, el humor de esa persona determina lo que va a pasar? Nadie se va a arriesgar a eso. Los inversionistas van a lugares donde hay institucionalidad, donde si ven afectados sus intereses hay una instancia a la cual recurrir, donde el poder político no lo va a chantajear, donde no se van a tomar medidas arbitrarias. Entonces no va a venir inversión. Mire, si Bukele se reelige, primero no va a tener reconocimiento internacional. O sea, Naciones Unidas no lo va a reconocer. Yo creo que la gente debe saber esto. La gente que quiere votar por Bukele porque es popular, porque le gusta, porque por la razón que sea, debe saber que además de que es inconstitucional la reelección, este país va a tener graves problemas por eso. Bukele no va a ser reconocido internacionalmente.
todo el mundo fuera de El Salvador, mire la prensa, toda la prensa internacional está planteando que la Constitución en El Salvador prohíbe la reelección. Entonces, corremos el riesgo de que el gobierno no sea reconocido por la ONU, por la OEA, que no sea reconocido por los países democráticos, y eso nos afecta. No me vayan a decir, sí, no importa, que no, claro que importa. Claro que importa el reconocimiento internacional, tiene que ver con el acceso del gobierno a recursos de la banca multilateral, tiene que ver con acceso del gobierno a otros beneficios de todo el andamiaje de la comunidad internacional, tiene que ver con la posibilidad de que vengan inversiones. Entonces, ojo, esto de que porque es popular, porque me gusta, porque ha combatido las pandillas, porque se acabó Arena y el Frente. Ojo, yo creo que esta sociedad salvadoreña debe ser responsable y nosotros como periodistas, como críticos de la realidad, lo tenemos que advertirle a esta sociedad lo que puede pasar con las decisiones que vaya tomando. Lionel, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a usted y otra vez el tiempo se queda corto. Sí, se queda corto. Gracias por estar con nosotros realmente. Tuvimos un enfoque diferente, una semana intensa. Hemos tenido esta semana como las últimas semanas muy fuertes. Gracias a ustedes por su preferencia, gracias por encontrarse con nosotros, gracias por el apoyo que siempre nos muestran. Hoy hemos tenido problemas por el internet y no estamos en redes sociales, pero ya vamos a colocar estos materiales para que usted los tenga. Estamos solventando en este momento ya el problema que hemos tenido del internet, pero ya van a tener ese material a disposición. Es todo por hoy. Una semana, se nos viene una semana intensa, el día lunes estará conmigo acá Simón Paz, que es ya precandidato para la alcaldía, no sé cómo le llaman ahora, el municipio de San Salvador Centro, algo así. Simón Paz va a competir con Mario Durán y con alguien de Arena que van a poner también. Va a estar interesante ya en la nueva configuración de los municipios. Ni siquiera creatividad han tenido para ponerle nombre. Va San Salvador Centro, Cabaña Sur. Sí. Bueno, Simón Paz conmigo el lunes y el martes, lo voy a anunciar de una vez, vendrá con nosotros. Tenemos una agenda llena también. El martes vendrá con nosotros el padre Juan Vicente Chopin. Para aquellos que son seguidores del padre Juan Vicente Chopin, el martes no puede perdérselo. Vamos a preguntarle sobre ese anuncio, ese spot que sacaron en la iglesia del Calvario. De eso lo vamos a preguntar. Y también vamos a preguntar sobre Monseñor Álvarez de Nicaragua, que él rehúsa, lo quiere sacar de la cárcel, pero que se vaya del país. Y él dice, no, yo aquí vivo, yo de aquí soy. Entonces yo quiero quedarme. Y le dicen, no, entonces sigue en la cárcel. De esas cosas le vamos a preguntar al padre Vicente Chopin el próximo martes, pero el lunes Simón Paz conmigo acá en el estudio. Así que tengo la semana llena, la otra semana tengo llena. Gracias a todos por preferir y por llamarme y decir, Julio, quiero participar. Aquí están estos espacios para todos los que quieran participar. Es todo por hoy. Pasen un feliz fin de semana.